Padre, gracias por este día, Señor, y gracias por este momento en el que vamos a abrir tu palabra. Te ruego que nos des claridad en tu palabra, que podamos verla en el sentido en el que la inspiraste, Señor. Y que en este caso nuestra oración hacia ti pueda ser cambiada, mejorada, afinada, Señor. Y que puedas honrarte, Señor, en nuestra oración. Te pido que a mí me des también claridad para explicar, Señor, y a mis hermanos entendimiento también, y juntos podamos aplicar esto. En el nombre del Señor Jesús, amén. El último mes y medio estuvimos viendo acerca de ¿qué? ¿Se acuerdan? Bueno, el Sermón del Monte ya tenemos meses, pero el último mes y medio fue un tema en particular. ¿Se acuerdan? El ayuno, la oración, la limosna. Y ahí está la clave, genuina, ¿no? Aprendimos que un cristiano puede ser bien hipócrita en hacer un montón de cosas así, ¿no? Alguien cristiano, ¿no? Puede estar ayunando, puede estar orando, puede estar dando limosna de manera muy hipócrita. Y entonces aprendimos cómo es la limosna, cómo es la oración y cómo es el ayuno auténtico. Y bueno, también aprendimos que no solamente son esas tres prácticas, sino que tiene que ver con todo lo de la religión cristiana, ¿no? O sea, incluso cuando alabamos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Estamos pensando en otras cosas? Eso sería hipócrita, ¿no? Cuando estamos dando ofrenda, ¿no? ¿Dónde está nuestro corazón? Lo estamos haciendo para que la vea la gente. O sea, nos paramos con un sobre porque ya me vieron que me dieron y no doy, ¿no? Entonces tiene que ver también con la Santa Cena. ¿Por qué como Santa Cena? Porque el otro me está viendo que ya me dieron o porque dije que no, y entonces van a pensar que estoy pecando si no la como. Entonces mejor la como para que no piensen mal de mí. Entonces hay un montón de situaciones en todo lo que hacemos como cristianos que tenemos que tener o que tenemos que estar teniendo cuidado en el sentido o la motivación por la cual estamos haciendo las cosas, ¿no? Y bueno, ese fue el tema. Entonces, lo que hagamos, sea lo que hagamos en cuanto a la religión, hay que hacerlo no para que los hombres nos vean, no porque alguien nos está viendo, sino porque Dios nos está viendo, sino porque Dios sabe perfectamente cuáles son las motivaciones y por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Bien, hoy nos vamos a regresar un poco. Habíamos terminado en Mateo 16 al 18, que habla del ayuno, y vamos a regresarnos un poco porque esta parte no la saltamos a propósito para dedicarle el tiempo adecuado, la concentración adecuada. Y como les dije al principio, nos vamos a regresar a lo que creo o vamos a entender que es una de las porciones más importantes de toda la Biblia. No solo del Nuevo Testamento, no solo del Sermón del Monte, es una de las partes más importantes de toda la Biblia. Es lo que casi todos conocemos como el Padre Nuestro, ¿no? ¿Quién conoce esa oración? Levante la mano. No, pues todos, ¿no? Esta sección ha sido comparada en importancia incluso con los 10 mandamientos, ¿no? En el libro de la Biblia Cantares, ¿se acuerdan cómo se llama su nombre completo del libro de la Biblia? Cantar de los Cantares, ¿no? Refiriéndose que es como el mayor ejemplo de un cantar, ¿no? O sea, él como es la mayor expresión de un cantar, es el cantar de los cantares, ¿no? El Salmo 1 a veces se llama, o a veces también le han llamado el Salmo de los Salmos, refiriéndose que es el Salmo por excelencia, ¿no? Al igual aquí con esta oración del Padre Nuestro ha sido también llamada la oración de las oraciones, o sea, es la oración por excelencia, ¿no? Entonces, ¿quién de aquí se lo sabe? Casi todos no lo sabemos, ¿verdad? Quienes venimos del catolicismo, claro que nos lo sabemos.
Y esta oración pues se encuentra también en la Biblia, ¿no? De ahí la sacaron. Entonces vamos a leerla, por favor. Vamos a leerla en Mateo 6, versículo 9. Mateo 6, 9. Dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Crees que exista en el mundo otra oración tan conocida como esta? A menos de este lado del mundo. No, esa es la oración más conocida. Durante las siguientes semanas vamos a estar estudiando esta oración, porque creo que cuando o mientras lo hagamos o conforme lo hagamos, y conforme vayamos haciendo nuestra esta oración, nuestro cristianismo, bueno, nuestra oración y nuestro cristianismo van a empezar a dar un giro, creo yo. Porque ahorita vamos a ver algunos problemas que tenemos con esta oración, pero me refiero a que va a dar un giro porque las cosas que menciona o la forma en que los menciona nos enseñan mucho de Dios, de nosotros y de la relación entre Dios y nosotros, ¿no? Cuando alguien nos dice que no quiere orar porque no sabe, ¿les ha pasado que a veces están o cuando empezaron en el cristianismo como que no querían orar? O a veces viene gente nueva y dice: ay, no quiero orar porque pues no sé, ¿no? Nosotros, ¿qué solemos decirles cuando no quieren orar? Pues no ores, ¿no? ¿Y qué pensamos? Pues con el tiempo van a empezar a orar, ¿no? O también, ¿qué más les decimos aparte? Como para animarlos. Lloro por ti, escuchas orar. Así como puedas, no importa, es hablar con Dios, o sea, así, ¿no? Adentrándome en el tema, y ahorita lo van a ver por qué, quizás no sean de las mejores respuestas, ¿no? Miren, Jesús sabe orar, obviamente, Jesús sabe orar. Y los discípulos, cuando lo escuchaban, dijeron: este sabe orar. Y entonces, vamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 11. Los discípulos lo veían orar, lo escuchaban orar. Veían que se la pasaba orando mucho tiempo, noches enteras. Y observen lo que le pidieron. Versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, ¿qué dice? Enséñanos a orar, ¿no? Y de hecho les enseña mediante esta oración del Padre Nuestro, en la versión de Lucas. Padre santificado, dice: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Entonces, quizás en vez de decirle a la gente: ay, aprende de nosotros, o ay, es fácil, solo es hablar con Dios, quizás no deberíamos decirles: mira, aquí está la forma de orar, ¿no? O sea, Jesús está diciendo: así oren, ¿no? Entonces, quizás nosotros debamos adoptar esa forma de enseñar a la gente que no sabe orar, ¿no? Entonces, mi esperanza es que nosotros, los que sabemos orar, veamos con nuevos ojos esta oración
que llamamos el Padre Nuestro y podamos renovar nuestra forma de orar y afinarla para que nuestra oración sea más adecuada a lo que Jesús enseñó, ¿no? Entonces, esa es mi intención o la intención que vamos a estar viendo aquí. Y para entrar en tema, con esta oración del Padre Nuestro en particular tenemos un muy grande obstáculo. Y para obtener todas las riquezas de esta oración, debemos pasar ese obstáculo. Es un obstáculo grande y debemos superarlo. ¿Cuál podría ser este obstáculo? ¿Se imaginan cuál podría ser? El pecado, ¿no? Ok, va por ahí. La apatía. ¿Sí? Sí. Yo creo que el mayor obstáculo es porque, siendo cristianos y repitiendo eso, nos oramos mucho como los católicos. Ok, muy bien. Ok, repeticiones. Si no harás vanas repeticiones. Ok, va por ahí exactamente. Al ser la oración más conocida, resulta ser demasiado familiar. Y ese es un gran obstáculo. ¿Por qué es un obstáculo eso? ¿Me pueden decir? Ya lo hacemos, como decía Pati, mecánico, automático. Y entonces dejamos de pensar. Ya les he comentado, ¿no? Cuando ya llevamos tiempo manejando y día tras día, tras día, tras día, vamos por el mismo camino, bien podemos no estar pensando en la manejada, ¿verdad? O sea, una vez, hace poquito, ya les se los comenté, me pasó de que estaba llevando a Dante, como siempre lo hago, todos los días durante ya un año, y entonces de repente dije, ya pasé por ahí, ¿a qué horas pasé por ahí? Ni me di cuenta, pero obviamente había pasado, ¿no? Entonces ya era un automático. Hay un concepto psicológico que se llama, es un término técnico, ¿no? Saturación semántica o saciedad semántica. ¿Qué significa esto? Es lo que también les he dado ejemplo de que cuando decimos una palabra muchas veces, por ejemplo, la palabra árbol, ¿no? Díganla 1000 veces. Hagan el ejercicio en su casa. Después, como de las 200, 300, el significado desaparece. Es algo increíble que pasa acá. Desaparece. Y se puede desconectar la palabra del significado. Y al principio puedes empezar a pensar en el árbol. Después ya no piensas en nada. Simplemente son palabras vacías. Ese concepto se llama saturación semántica o saciedad semántica. Se desconecta el concepto de la palabra. Esto sucede con cualquier palabra, pero también con cualquier idea, ¿no? Suele pasar también con los eslogans de las marcas. Por ejemplo, uno quizás, bueno, ¿se acuerdan de algún eslogan ustedes? ¿De alguna marca? ¿Cuál es el eslogan de Liverpool? ¿Se acuerdan? Ahí está, sí. Liverpool es parte de mi vida. Pero alguien se ha puesto a analizar esa, o sea, ya sabemos qué significa, pero ¿alguien siente que es parte de su vida, Liverpool? los que la deben, nada más. Pero realmente son palabras vacías, ¿no? Al principio dices, qué chido mensaje. Pero después dices, no tiene sentido. Realmente no tiene ningún sentido. O Coca-Cola. ¿Cuál es el eslogan de Coca-Cola? ¿Se acuerdan? Destapa la felicidad. ¿Sí? Sí. No puedes comer solo una. Y dices, bueno, sí. Bueno, eso tienes razón. Sí. Es difícil. Pero bueno, el punto es que después de años y años, ¿por qué un eslogan se renueva? Porque pierde todo el sentido. O sea, llega un momento en el que ya la gente no le hace caso, porque ya pierde el sentido.
Ese es el punto. Bien. También esto se llama, o podemos llamarlo, desensibilización conceptual. O sea, tenemos un concepto, una idea, y simplemente a través de la repetición continua llegamos perdemos sensibilidad hacia ese concepto. Esta es como una definición. Dice desensibilización conceptual. Esta es como una definición. Este es el mecanismo más común cuando hablamos de ideas, especialmente en el contexto social, político y mediático. Escuchen, la exposición repetida a un estímulo fuerte, o sea, como una noticia alarmante, una imagen impactante, un concepto como crisis climática o corrupción, disminuye nuestra respuesta emocional inicial. O sea, la exposición repetida de esos estímulos disminuyen nuestra respuesta emocional inicial. El concepto se convierte en ruido de fondo. Dejamos de percibir la urgencia, la gravedad o la importancia moral que tenía originalmente. Y por ejemplo, está el ejemplo de cuando escuchamos acerca de la palabra crisis económica. ¿A alguien le molesta esa palabra? ¿Y nos da miedo? Pues dices, puedes decir que sí al principio, pero ahorita alguien dice, pues que no estamos ya en una de esas. Y ya tantos años con crisis económicas, ahorita dices, bueno, otra más. Ese es el punto. Empieza a perder urgencia, empieza a perder sentido la palabra. Y se convierte simplemente en una descripción de las cosas. Bueno. Ahora, esto transpórtalo al cristianismo y más específicamente al Padre Nuestro. Bueno, y de hecho estaba pensando ahorita cuando estamos cantando, o sea, siempre cantamos las mismas canciones, ¿no? Y está bien, pero de repente podemos caer en eso también, que cantamos por cantar, cantamos porque ya no la sabemos. Claro, sí podemos caer en eso. Bien. Ahora eso transpórtalo al Padre Nuestro. Miren, un católico normal, yo fui católico desde mi niñez, con la disciplina de, un católico normal, con la disciplina de no faltar en la iglesia y hacer sus rezos en su casa y rezar el rosario. ¿Cuántas veces repetiría esta oración del Padre Nuestro? Muchísimas, muchísimas. Entonces, de hacerlo tantas veces, pues obviamente te lo aprendes de memoria, pero a la vez pierde el significado también. Si eres como yo que vienes del catolicismo, tú te sabes todas estas líneas, todas te las sabes, pero ¿sabes qué sentido tienen? ¿Te has puesto a analizar cada una? ¿Cuál es el sentido? Dice, por ejemplo, santificado sea tu nombre. ¿Sabes qué significa? La mayoría de nosotros dices, pues entiendo algo, pero ¿lo sientes? ¿Sientes eso? Ese deseo y esa petición es tuya de santificado sea tu nombre. Si nos asinciéramos, podríamos decir, no. Generalmente cuando oro no pido eso, ¿no? ¿O qué significa perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores? ¿Qué significa eso? ¿Sentimos eso también? La cosa es que quizás no, porque eso ha perdido el significado, el sentido, ¿no? Entonces, de hecho, hacer esto de estar repitiendo quedó prohibido por Jesús aquí mismo. En Mateo 6, versículo 7 dice, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido. Y la palabra aquí cuando dice repeticiones sin sentido es como un tarareo. Todo el día tararear y decir lo mismo, y decir lo mismo, y decir lo mismo. Sin sentido. Dice como los gentiles. Bueno, los gentiles son personas no cristianas, ¿no? Dice, porque ellos se imaginan que serán oídos por su
dice palabrería, ¿no? La palabra está un poquito fuerte, es como, ¿saben qué es verborrea? ¿Qué es verborrea? Un flujo constante, violento de palabras. Es hablar demasiado. O sea, sus repeticiones sin sentido, aunque sean muchas, Dios no te va a escuchar porque sean muchas. El Padre lo sabe, como dice aquí, tu Padre sabe de que tiene necesidad. Él lo sabe, ¿no? Por tanto, dice, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes lo pidan. Entonces, este es el obstáculo, el gran obstáculo que tenemos que superar para poder ver a la oración del Padre Nuestro con nuevos ojos y poder sacar las riquezas realmente de ahí. La familiaridad. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Cada semana vamos a estar viendo un concepto de esta oración. Miren, el Padre Nuestro está formado de 3 secciones. La primera es un prefacio. ¿A quién se le está dirigiendo? Al Padre Nuestro, ¿no? Que está en los cielos. Después, la siguiente sección está conformada de 6 peticiones, ¿no? Dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Y por último, una conclusión, que es de hecho es la exaltación que dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Así está constituida esta oración. Entonces, cada semana veremos una cosa. Y entonces, durante las próximas 8 o 9 semanas, intentaremos meternos mucho en el significado de todo esto para intentar otra vez ver esta oración con nuevos ojos, para que el Padre Nuestro deje de ser el Padre Nuestro que conocemos y comience a ser una realidad no solo en la forma en que oramos, sino que toque nuestro corazón y pueda cambiar, de hecho, la forma en que vemos a Dios y cómo nos vemos a nosotros mismos y a todas las cosas que nos rodean. Entonces, ese es el objetivo, ¿sale? Entonces, para ya comenzar, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué es el Padre Nuestro? Tenemos que comenzar desde ahí porque parecería obvio, pero necesitamos entender bien qué es el Padre Nuestro. ¿Qué es el Padre Nuestro? ¿Me pueden decir? Según la Biblia, No, según la Biblia. O según lo que ustedes consideren. ¿Sí? ¿Es una oración? ¿Ok? La forma en que el Señor Jesús enseñó a orar. ¿Alguna otra opción? Un modelo de oración. El inicio de una oración. Ok, sí, una enseñanza de cómo orar. E incluso, pues aquí no hay católicos, o no sé, pero también podrían decir es un rezo, ¿no? Dice Mateo 6:9. Ustedes, pues, oren de esta manera. Pero esto inicia desde antes, porque en el versículo 7 de nuevo dice: y orando, ustedes no usen vanas repeticiones como los gentiles. Y entonces, al final, en el 9 dice: bueno, ustedes no hagan eso, pero más bien hagan esto, ¿no? Por un lado, anteriormente también dice que no seamos como los hipócritas en la oración. Entonces, no es ser como los hipócritas religiosos, no es ser como los gentiles, sino es otro tipo de oración, otro tipo de forma. Bien. Al principio parece que lo que está haciendo Jesús es enseñar a orar exactamente así, ¿no? Porque dice, ustedes van a orar así,
¿no? Y entonces quizás gente pensó, pues aquí, entonces así se ora, repitiendo precisamente lo que aquí nos están enseñando, ¿no? Entonces, como si fuera la forma exacta en la que se debe orar. Pero esto se derrumba exactamente por lo que acabamos de leer, ¿no? No usar repeticiones sin sentido. Entonces, digamos que lo que está haciendo aquí se está refiriendo a que esta oración se debe usar como una forma o un modelo, como un patrón o una plantilla o un machote, ¿no? En el que nosotros o cada uno de nosotros rellenamos ese machote según nuestra personalidad, según nuestro conocimiento que tengamos de Dios y según nuestras peticiones específicas, ¿no? ¿Cuál es este patrón? El primer concepto de este patrón, o la línea que debemos de seguir, es lo que llamaríamos la invocación. Invocación. Suena algo místico, pero básicamente es el llamar en solicitud, ¿no? El llamar a Dios en solicitud. Es como Jesús se está dirigiendo. ¿A quién se está dirigiendo la oración aquí en Mateo? ¿A quién? Al Padre, ¿no? Entonces, Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, al ser un patrón, no siempre vamos a empezar con Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Pero debemos entender qué es lo que está haciendo Jesús aquí. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Está invocando a Dios, pero normal está diciendo Dios. Una le está llamando por Padre, ¿no? Pero no solo eso, sino que está haciendo algo más todavía. Está exaltando su nombre, está diciendo algo de Él que lo exalta, ¿no? En este caso, que estás en los cielos, ¿no? Entonces, al ser un patrón, la forma puede cambiar. Y entonces vamos a ver bastantes formas en la Biblia de cómo orar, de cómo inicia esta oración. Y de hecho vamos a ver algunos ejemplos. Vamos primero a Jueces 16:28. Jueces 16:28, por favor. Jueces 16:28 dice, bueno, ¿ya están ahí? Entonces Sansón invocó sí se invocó, ¿verdad? En sus Biblias. ¿Cómo? Clamó, oró, invocó. Bueno, entonces ahí está la palabra, ¿no? Al Señor y dijo, Señor, Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme de los filisteos por mis dos ojos. Bien, entonces en primer lugar, él busca a Dios, él lo invoca. ¿Sí se acuerdan de la situación, no? Él pecó y pues bueno, le sacaron los ojos y le cortaron el pelo, perdió su fuerza, no por el pelo, sino porque desobedeció a Dios, ¿no? Entonces inicia su oración con esto, Señor Dios. Bueno, en sus Biblias, ¿qué dice ahí? Las primeras palabras de la oración. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, ¿Ah? Señor Jehová. Señor Jehová, hasta ahí. Sí, dice más o menos así, ¿no? Señor soberano. ¿Qué versión es? NTV, excelente. Ahora, las palabras aquí son importantes porque es una exaltación las puras palabras. La primera palabra es Adonai, ¿no? A veces en nuestras versiones la palabra Jehová, por ejemplo, en las nuevas traducciones ya no dice Jehová, sino que dice otras palabras como Señor, ¿no? Le cambian esa palabra porque Jehová también pierde el sentido, ya no tiene el sentido. Entonces lo que hacen las nuevas traducciones es renovar como esa palabra y decir, es que lo que significa Jehová es que es el Señor, ¿no? Entonces, pero en este específico la palabra Adonai es Señor, o sea, la que se traduce por Señor. Y Adonai significa, Él es el Señor soberano que está sobre todo y que le debemos todo como amo y Señor. Imagínense cómo es Sansón orando después de haber pecado, hablándole así a Dios, ¿no? Es una exaltación, ¿no? Y después dice Jehová, ¿no? Reconociendo que Él es el que siempre ha sido, ¿no?
Es lo que significa. Entonces así empieza Sansón. Después vamos a ver cómo empieza Daniel una oración también. Daniel capítulo 9, por favor. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo, vamos a leer desde el versículo 3, por favor. Ya estamos ahí, versículo 3. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. 9, capítulo 9, versículo 3. ¿Ya estamos ahí? ¿Todos? Bien. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Oré al Señor, mi Dios, e hice confesión y dije, bueno, ahí está esta búsqueda, ¿no? Este llamar a Dios, este buscarle y dirigirme al Señor. Esa es la invocación, por así decirlo. ¿Y cuál es la oración en sí? ¿O cómo inicia esta invocación? Dice, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guarda sus mandamientos. ¿Está pidiendo algo aquí, Daniel? Solamente lo está exaltando por lo que Él es, ¿no? Y ya después dice, tenemos pecado, la confesión y después ahí vienen otras cosas, ¿no? Otras peticiones. Pero vemos que esta forma también está ahí, ¿no? Esta invocación exaltadora, ¿no? Ahora vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y vamos a leer versículos 20 y 21, por favor. 13, 20. Ajá. Y 21. Bueno, el autor al principio se pensaba que era Pablo, pero ya después ya no, como que no estamos seguros quién es, entonces preferimos pensar que es alguien más. 13, 20 y 21 dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí también vemos esa estructura, ¿no? Primero una exaltación. Aquí dice el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Y las peticiones, los haga aptos en toda buena obra, y al último la exaltación final, ¿no? Eso fue Hebreos 13, 20 y 21. Bueno, entonces, ¿qué nos enseña? Esto tiene enseñanza, ¿no? ¿Qué nos enseña esto? Es para recordar con quién estás hablando ¿Ok? y que es tu Dios todopoderoso. Y no sé, nosotros. Muy bien, eso es bueno, muy buena. ¿Qué más podemos aprender de esto? A veces oramos solo como, ay Señor, te pido por tal cosa, por tal persona, por tal, como si el Señor tuviera una oración solo de cumplir nuestras peticiones. Ok. Y no de, creo que todos empiezan reconociendo porque necesitamos concentrarnos en a quién le estamos hablando. Sí, porque no es cualquier persona a la que estamos hablando. Es correcto. Constantemente estar recordando y glorificando a... Sí, definitivamente. Sí. lo que somos. Totalmente. Sí, porque al reconocerlo, también admitimos algo de nosotros, ¿no? Muy bien. Cuando buscamos a Dios, lo primero que viene es la exaltación. Ahora, no hay que pensar en la exaltación como una mera formalidad, ¿no? Como es Dios, tengo que referirme a Él primero como exaltándolo. Y entonces decimos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, exaltado sea sobre todo. Muy mecánico, ¿no? Podemos usar muchas palabras muy padrísimas, pero si no se sienten, si tú no las sientes, es como que, pues, ¿para qué le estás diciendo, no? Entonces no es mera formalidad. Caeríamos en lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De esa pérdida del sentido. Fíjate cómo oramos. Señor Dios,
gracias por todo lo que nos has dado, gracias por nuestra familia, gracias por el trabajo, Padre. Te pido que nos des sabiduría, mucha gracia para con la gente, Señor. Te pido que nos ayudes a ser sabios con el manejo del tiempo y, Señor, te ruego que por mis hijos, para que los cuides, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta podría ser una de mis oraciones. O sea, estaba pensando en cómo yo oraría, ¿no? Y entonces, también puede ser de las tuyas, ¿no? Más o menos así. Básicamente, usé 3 términos para referirme a Dios: Señor, Dios y Padre. Pero la pregunta es, cuando oro así, o cuando tú oras así, ¿dices esas cosas como relleno? ¿O puedes decirlas como mera formalidad? O también por costumbre, y entonces todo el rato estamos diciéndole Señor esto, y Señor esto, y Señor esto, ¿no? Entonces, el punto es este: ¿estamos pensando cómo oramos? Esa es la verdadera pregunta. ¿Realmente estamos pensando que estamos pidiéndole a Dios algo? ¿O estamos dirigiéndonos a Dios? Entonces, sí le digo Dios, pero ¿qué significa que sea Dios, no? Bueno, pues que reconozco su sabiduría, su soberanía, su poder, su santidad, etcétera, cuando estoy orando, ¿no? ¿O qué significa que le diga que sea mi Señor, ¿no? En nombre del Señor Jesús, o Señor, te pido esto. ¿Qué significa que sea mi Señor? ¿Qué significa eso? ¿Qué? Que le pertenecemos, que somos sus esclavos o sus siervos. ¿Qué más? Que nos atenemos a lo que Él diga, y que yo no tengo ningún derecho sobre mí. Creo que en eso no somos tan conscientes porque le pedimos como exigiendo que lo haga, y yo no le hablaría así a un jefe. Excelente. Entonces, quizás nuestras oraciones van esas palabras como de relleno o de costumbre, ¿no? O le digo, Padre, ayúdame con esto, ¿no? ¿Qué significa que sea mi Padre? En la próxima semana vamos a entrar mucho en eso, vamos a profundizar totalmente en eso. Pero quizás lo que yo estoy aprendiendo mínimo en mí es, creo que no entiendo muy bien, o no siento muy bien qué debería sentir como hijo yo, como hijo de Dios. Entonces, creo que tenemos que reconocer que caemos mucho en esto de invocar a Dios por mera formalidad o costumbre, o de relleno, ¿no? Cuando Jesús le dice Padre nuestro que estás en los cielos, ni es mera formalidad, ni es una costumbre decirle así, sino que lo hace con toda la intención y entendimiento, sabiendo perfectamente a quién le está orando. O sea, para Él, para Jesús, es una realidad muy vívida orar así. Está así, aquí está, ¿no? Obviamente, para nosotros requiere que oremos. Dijeron por ahí recordando. Yo le cambié la palabra diciendo con mucho entendimiento, todo el tiempo conscientes de lo que estamos haciendo. Pensar en lo que estamos haciendo, que de hecho lo que estamos haciendo es hablar con Dios, ¿no? Eclesiastés dice, vamos a Eclesiastés por favor. Eclesiastés 5, por favor. Versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal. Y dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en los cielos y tú en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Sean pocas tus palabras. ¿Qué está queriendo decir aquí Salomón? Piensa lo que estás haciendo.
piensa. Tienes que saber conscientemente qué es lo que estás haciendo. Entonces, sí, para nosotros sí requiere mucho entendimiento porque creo que hay una diferencia posible entre Jesús y nosotros. Jesús sabía perfectamente qué relación tenía con el Padre. Venía de Él, venía de allá. Y nosotros lo hacemos por fe. ¿Sí me explico? Aunque ya hemos tenido un encuentro con Jesús, no lo hemos visto todavía. ¿Sí? Entonces sí requiere de nosotros un gran entendimiento de lo que estamos haciendo, un entendimiento de a quién le estamos hablando, que es ¿quién es a quién le estamos hablando? Es Dios, es el Todopoderoso, el que puede cambiar las cosas, el que pueda cambiar las cosas en mí, en los otros, en las situaciones. Estamos hablando con el Señor, nuestro dueño, a quien le debemos honra y obediencia voluntaria y alegre. Estamos hablando con nuestro Padre, que sabiendo que nos cuida y que quiere lo mejor de nosotros, confiamos plenamente en su voluntad. Se lo dejamos a Él todo, alegremente, confiados en Él. Y no renegamos, ¿no? Entonces, así que lo primero que hacemos dentro de este machote de oración o de este modelo de oración es esto, la invocación exaltadora, donde nos dirigimos a Él sabiendo a quién le estamos orando, ¿no? Que no sea una mera formalidad, sino que de verdad salga de nuestro corazón, ¿no? Lo segundo, ¿qué sea lo segundo en este modelo de oración? ¿Qué sigue? Las peticiones. Después de Padre nuestro que estás en los cielos, siguen las peticiones. Ahora, alguien podría pensar, ¿no? Que no sigue exaltando los santificados sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Bueno, son peticiones, no es exaltación. Sería exaltación si dijera santificado es tu nombre, pero cuando dice santificado sea, es una petición para Dios. Vamos a leerlas. Versículo 9, Mateo 6, por favor. Mateo 6, versículo 9 al 13. Mateo 6, 9. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí vienen las 6 peticiones. La primera, santificado sea tu nombre. Segunda, venga tu reino. Tercera, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Cuarta, danos hoy el pan nuestro de cada día. 5, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y sexta, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Bien, ahí están las 6 peticiones. Ok, ¿puedes ver algo aquí? No sé, en el orden, en la forma en que están acomodadas. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Son aleatorias o hay algún orden específico? Hay un orden. ¿Cuál es el orden que vemos? Primero es oración como hacia Dios y luego hacia uno mismo. Ok. Las primeras 3 hacia Dios, ¿no? Y las segundas 3 hacia nosotros. ¿Recuerdan los 10 mandamientos cómo está ordenado? Los primeros 4 mandamientos hacia Dios y los últimos 6 hacia nosotros, ¿no? Entonces tiene cierta similitud con eso. Ahora, sí. Sí. Es una buena pregunta. Esa lo vamos a tratar después, porque al final de cuentas tiene que ver con la oración del cristiano, ¿no? Pero sí lo tengo planeado hablar de eso. Y es una muy buena observación. Bien. Este orden de las primeras 3 hacia Dios y las segundas 3 hacia nosotros, ¿nos dice algo? ¿Puede enseñarnos algo esto? ¿Qué nos enseña de primera instancia? Prioridades. Ok, bueno, muy bien. ¿Algo más? La dependencia de. Dependencia de, ok.
Ok, muy bien. Excelente, muy bien. Yo creo que nos dice mucho acerca de la relación que tenemos con Dios. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Como decía Liu también. Creo que una de las primeras cosas que nos dice es que no todo se centra en mí. O sea, oramos y siempre estamos, es que yo, Señor, yo necesito, y Señor, te pido para mí, y Señor esto, y Señor otro. Y todo nuestro pensamiento está en lo que yo necesito, ¿sí o no? Y entonces el Padre Nuestro nos dice, o sea, Jesús en el Padre Nuestro nos dice, hey, no eres tú el central, ni eres tú el principal. Entonces creo que nos enseña en primer lugar eso, que el importante y digno es Él. Es Él. Y en segunda instancia, nosotros. ¿Bien? O sea, eso es bueno. Podría no haber ninguna segunda instancia, pero ahí nos mete por misericordia, ¿no? Creo que nos enseña esto, que Él es importante y digno, y que yo, si tengo necesidades, pero son necesidades básicas y fundamentales, ¿no? Observa esto, y creo que aquí hay mucha enseñanza. Las tres peticiones hacia Dios tienen que ver con quién es Él, su honor y su dignidad. Dice que tu nombre sea santificado. Vamos a ver eso en las siguientes. También tiene que ver con su reino, o sea, donde Él reina por sobre todo sin límites. Y después tiene que ver con su voluntad, a la que todos al final de cuentas se someterán, ¿no? Las últimas tres tienen que ver conmigo, ¿verdad? Y son peticiones desde una posición, si lo podemos observar, muy baja, muy baja. ¿Sí lo pueden ver? Fíjense las peticiones. No estamos pidiendo por algo grande, porque realmente como que no es coherente con nosotros, ¿sí? ¿Qué es la primera petición? Sustento. El pan del todo el mes, dánoslo hoy. El pan de toda la semana. Es algo muy bajo. Es como un pordiosero que va al día, ¿no? Muchos de nosotros no vamos al día, ¿verdad que no? Vamos como al mes, ni siquiera es mucho, o a la semana, ¿no? Pero observen esta posición tan baja de lo de hoy, dámelo, por favor. ¿Y qué es lo que estamos reconociendo con esto? Estamos reconociendo que de Él viene todo. Estamos acá abajo mirando hacia arriba y diciéndole, Señor, si tú no me das. Está el Salmo, lo conocen, no lo busquen. Si el Señor no edifica la casa, ¿qué dice? En vano trabajan lo que edifican. Si el Señor no cuida o no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Sí sabes qué quiere decir esto, verdad? También podríamos decir, si Dios no es el que provee el alimento diario, ¿vas a obtenerlo por más que trabajes? No. Pedimos que nos perdone. O sea, observan esta posición donde estamos, donde no es que exigimos, Señor, pecamos demasiado. Y entonces tengo que estar ahí todo el tiempo, Señor, perdóname. No es Él el que falla. No, Él no nos falla a nosotros. Nosotros le fallamos todo el tiempo.
Nosotros estamos fallando todo el tiempo al Dios sin fallas, al Dios perfecto, pero misericordioso. Sin ese perdón, nadie podría acercarse a Él. No es natural que alguien se acerque, ¿sí sabían? No es natural. Nadie tendría el derecho a acercarse. Nadie en lo absoluto. ¿Saben por qué? Sí saben por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque pecamos. Esa es la razón. ¿Y cómo es que alguien se puede acercar a Él? ¿Ok? Pero, ¿qué fue lo que hizo Dios? No nosotros. Dios, para que alguien se pudiera acercar a Él. Envió a Jesús. Fue su iniciativa, ¿no? Y nosotros estábamos en el lodo, muertos, y fue pura misericordia. Fue pura misericordia. Si Dios, ahora, Él no tenía la necesidad de hacerlo. Sí saben eso, ¿verdad? Fue pura misericordia. Y si Dios no hubiera hecho eso, Él seguiría siendo santo, justo. Ninguno de sus atributos se movería. ¿Ok? Con toda justicia, Él nos pudiera haber juzgado y condenado en el infierno eternamente, y Él seguiría siendo santo y justo. Bien. Entonces, nosotros, cuando oramos, perdónanos, entendemos esta posición, donde dices, no estoy en posición de exigir nada. No, yo no estoy en posición de exigir nada. Tú me perdonaste y aquí estoy. Pero también dice, ayúdanos a no caer. Sigue acá, ¿lo ven acá arriba el cristiano? Ayúdanos a no caer. No, desde acá abajo está diciendo, Señor, ve, si tú no nos ayudas, tropezaríamos y tropezaríamos y tropezaríamos sin final. Entonces, ¿pueden ver la gran diferencia que hay entre las primeras 3 y las segundas 3? ¿Cuál es la diferencia? Exactamente, hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Dios es exaltado por lo sumo, y nuestras peticiones es que tu nombre sea honrado, que tu reino venga y que tu voluntad se haga. Yo no estoy orando porque mi voluntad se haga. ¿Qué sentido tiene? ¿Tendría sentido? No. Yo no estaría orando, ay, es que mancharon mi nombre. Pues ¿quién eres tú? ¿Tienes algún nombre tú? No. Entonces estamos orando por su exaltación y estamos orando desde nuestra posición baja, desde nuestra humillación. Nosotros somos los que dependemos de Él, no al revés. Él es el exaltado. Creo que esa es una de las cosas que más nos enseñan esta oración. Él es Dios y yo soy un pecador perdonado. Creo que Jesús, aparte de muchas otras cosas, en esta oración nos enseña a poner este orden. ¿Cómo debo orar? ¿Cuál es la actitud de la oración? ¿Cuál es la posición de mi oración? O sea, no estoy hablando de hincado, sentado, parado, acostado. La posición de tu corazón. Bien. Por último, hay algo en el fondo que también podríamos pasar desapercibido. Y quiero que lo notemos. Hermanos, Jesús no solo nos enseña a orar, no solo nos dice cómo orar. Él también se puso en esta posición. Y desde esta posición baja, Él ora hacia arriba, ora en la exaltación del Padre. Ya han escuchado esto, ¿no? Haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. O sea, él estaba ya exaltado y todo, pero él dijo, no, o sea, voy a ir para abajo, ¿sí? No me voy a aferrar a eso porque hay alguien con necesidad. Entonces, desde esta posición baja, que es semejante a nosotros, es donde ora. Y vamos, por ejemplo, vamos a ver algunas oraciones de Jesús. Juan 11. Juan 11. Juan 11, vamos a leer del versículo 41 y 42. Y aquí quiero que observen o que se enfoquen en la actitud de Jesús al orar. Fíjense bien, dice, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. ¿Pueden observar la actitud de Jesús? Sobre todo cuando dice, Padre, te doy gracias porque me has oído. A ver, Jesús es Dios, ¿sí? Y aún así le dice, desde una posición baja, Señor, gracias que me has oído. Y dices, Él está reconociendo algo. ¿Qué está reconociendo Jesús? La exaltación de Dios y en este caso la humillación de Jesús, ¿no? Hecho hombre. En capítulo 12 de Juan. Capítulo 12 de Juan, versículo 27. Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Eso es lo que dirá Jesús. Dice, pero para esto ha llegado la hora. Padre, glorifica tu nombre. ¿Cuál es la actitud de Jesús aquí? ¿Qué le voy a pedir a mi Señor si para eso me envió? ¿Sí? Está admitiendo su posición. Y por último vamos a Mateo, por favor, Mateo 26. Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Wow, wow. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está diciéndole, yo quiero esto, sí Señor, claro, te lo confieso, pero lo mío no es tan importante como lo tuyo. Así Jesús ora, siempre pidiéndole a su Padre, siempre dependiendo de su Padre, desde una posición baja. Entonces Jesús nos enseña esta plantilla o machote que rellenar con nuestra propia personalidad, ¿no? Cada uno de nosotros va a orar de acuerdo como Él es, pero también según nuestro conocimiento, ¿no? Conforme vamos conociendo a Dios, conocemos más de Él y podemos exaltarlo mejor, ¿no? Pero también pidiéndole por nuestras necesidades, claro. También nos enseña que tenemos que pensar principalmente en Él, en la honra de su nombre, en su reinado y en su voluntad. Y como algo secundario, algo que va después de todo esto, pensar en nosotros, claro, es parte de su misericordia, ¿no? Mira, quiero que me acompañen, creo que para dejar bien asentada esta idea, ¿no? De nuestras posiciones. Quiero que me acompañen a Lucas 17. Lucas 17, versículo 7, por favor. ¿Ya estamos ahí?
Lucas 17, versículo 7. ¿Quién de ustedes tiene un siervo, o bueno, aquí las palabras es como esclavo también, ¿no? ¿Quién de ustedes tiene un esclavo arando y pastoreando ovejas, y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida, siéntate de comer? ¿Sí le entendieron ahí? Hay un siervo esclavo y está el Señor, ¿no? Entonces el esclavo llega de trabajar y dice Jesús, el amo le dice: bien, siéntate, te preparo algo de comer. Dice: no, así no es. ¿No le dirá más bien: prepárame algo de cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? ¿Cuál es la posición de Jesús? Es la del amo. ¿Sí? Primero está Él. Primero es su voluntad. Primero es su reino. Primero es su nombre. Es el honor de Él. Y después, como algo secundario, después de ya haberle dado a Dios todo ese honor y haber pedido por su voluntad y su reino, claro, hay comida también para mí. ¿Sí? Esa es nuestra posición. Él es nuestro Señor y después estamos nosotros. Después, solo hasta después. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Primero voy a decir mi conclusión y después a ver qué concluyen también ustedes. Mi conclusión es esta: necesitamos aprender a orar, porque creo que no sabemos. Necesitamos empezar a orar desde esta posición baja y necesitada al Dios santo, exaltado y misericordioso, que no necesita nada de nosotros. Creo que esta es la actitud en primer lugar y el orden en segundo lugar en el que debemos orar. Y como resumen, Jesús abrió el camino al Padre con su muerte en la cruz. Gracias a Él podemos orar. Gracias a Él podemos acercarnos a Dios. Pero no nos dejó sin rumbo. También, aparte de abrir el camino, nos enseña el cómo, ¿no? Y aparte, no solo eso, sino que Él mismo da el ejemplo. Entonces, necesitamos aprender. ¿Con qué te quedas tú? ¿Qué te llevas? ¿Crees que la forma en que oras al Padre sufrirá un cambio a partir de aquí? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llevas? Platícame. Tenemos que ser más conscientes de lo que hacemos. Amén. Amén. Que tenemos, dice Eliud, que tenemos que estar más conscientes de lo que hacemos, no en automático. ¿Quién más? ¿Con qué se quedan? ¿Qué se llevan? Hay más por agradecer que por pedir. ¿Ok? Hay más por agradecer que por pedir. Muy bien. Que pudiéramos terminar también diciéndole, o sea, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad. Totalmente, totalmente. Porque ahí estamos reconociendo que no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere, al final de cuentas. Muy bien. ¿Alguien más? Pati. Ah, sí. Sí, sí. Sí. Pensamos mucho en nosotros, mucho, mucho. Y damos por sentado lo que Él quiere. ¿No? Eso puede ser deshonroso, ¿no? O sea, cada oración nuestra puede ser una deshonra a Él, solamente por la omisión. Bien. ¿Alguien más? Ya habíamos en alguna otro estudio domingo en las bienaventuranzas se había tocado el tema acerca de que todos dependemos de Dios. Entonces ahora me quedo con ese mismo recordatorio. O sea, nuestra dependencia es de Dios, nosotros no somos merecedores de absolutamente nada. Y en lo más mínimo que para nosotros se nos ha olvidado, que es el pan de cada día, ser más agradecidos.
por todo lo que da, porque todo es gracia y es más de lo que merecemos. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a orar. Padre, gracias por esta enseñanza. Y de nuevo podemos caer en eso, Señor. Podemos caer en no hablarte de manera que te honre, Señor. Porque necesitamos desacostumbrarnos a usar palabras vacías y repetitivas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que nuestras palabras sean pocas, conscientes, pensando primero en tu reino, pensando primero en tu honra, Señor, y en tu voluntad. Gracias porque aún así escuchas nuestras oraciones y peticiones y estás atento a ellas. Y como Padre, quieres lo mejor para nosotros. Pero tú sabes que lo mejor para nosotros es que tú seas primero. Así que ayúdanos a entenderlo, recordarlo, es estar más conscientes cuando oramos y practicarlo así, Señor. En el nombre de Jesús, amén.